Capítulo 39. Compañía de teatro, parte 4. El clima en esta zona era húmedo, y la nieve no se acumulaba tan rápido como en otros lugares. Aquí solo cubría el camino de la montaña con una delgada capa, y al haber sido pisoteada por las personas que iban y venían por ahí, en algunos puntos se había convertido en una fina capa de hielo que lo hacía bastante resbaloso. El caballo de adelante seguía relinchando constantemente, y era solo por los latigazos que daba unos cuantos pasos y se detenía intermitentemente. Sin embargo, incluso si avanzaban lentamente, solo les quedaba enfrente de ellos una curva en el camino antes de llegar al punto donde estaban los escombros. ¿Realmente no tienen ni idea?, preguntó Yan Xinin con el cuello rígido y la cara retorcida por el miedo mientras esperaba la respuesta de Xuanming o Xuexian. Xuexian dijo: «Yo no diría que no tienen ni idea. Si los miras...». Saltó su barbilla en la dirección general de los otros carruajes. «Ese caballo ha estado aterrorizado todo este tiempo, y antes, cuando estábamos en el parque, tanto el hombre con cicatrices como el viejo Li parecían muy reacios a venir aquí también. Hay algo en ellos que les dice que eviten esta ruta». Las personas, cuando sufren alguna desgracia, siempre buscan inconscientemente evitar el lugar donde la sufrieron. El ancestro no podía usar las piernas, pero no podía quedarse callado y sentado tranquilamente. No podía levantarse para asomarse afuera del carruaje, por lo que se inclinó de nuevo y estiró la cabeza para mirar por la ventana. Xuanming tuvo que presionar su espalda contra la pared del carruaje para hacerle espacio. La mano que previamente le había ofrecido para ayudarle a refrescarse un poco, ahora se había vuelto una herramienta para ayudarle a mantener el equilibrio, apoyando toda la parte superior de su cuerpo. Al principio, obviamente se había hecho hacia atrás para dejar pasar a esa criatura malvada, pero ahora que se estaban llevando de esta manera, era realmente impredecible. Sentado en el asiento de enfrente, Yan Xinin pellizcó sus ropas con sus dedos para desahogar su incomodidad. Lunian Chi lo tocó de repente con las rodillas y pudo sentir sus movimientos. No pudo evitar mirarlo de reojo con sus ojos casi ciegos y decir: «Es la primera vez que veo a un fantasma asustado por otros fantasmas». Yan Xinin le habló bufando. «¿Te acuerdas cómo estabas llorando por tu mamá en la tumba de la isla?». Lunian Chi se quedó callado por un momento. Luego resopló e inclinó la cabeza, pero dejó de burlarse. Era joven y su valentía no era muy grande. Sin embargo, tenía un temperamento terco, con la disposición de una persona joven. No podía soportar quedar en ridículo. Siempre hacía su mayor esfuerzo para parecer atrevido. Simplemente que lo que había sucedido en la cripta de la isla Fentou había sido un poco más de lo que él podía soportar, y su verdadero carácter había quedado al descubierto. Comparado con él, Lu Shiyu había visto muchas cosas fuera del ordinario desde que era muy joven y se había acostumbrado a las cosas extrañas, por lo que naturalmente no les tenía miedo. En este momento, el temperamento de Nian Chi ya se había entremezclado con el de Shiyu y por eso estaba tan tranquilo. El problema no era que ahora estuviera tranquilo, sino que se había burlado de Yan Xinin y tenía que contenerse un poco, por lo que se sentía amargado. En cuanto el cantero escuchó que Yan Xinin también era un fantasma, toda su persona se descompuso inmediatamente. Se quedó mirándolo con los ojos de frijol completamente abiertos y barrió con la mirada a todas las personas que estaban dentro del carruaje. De las 5 personas que había aquí, aparte de él, todas las demás eran profundamente anormales, y en el carruaje que estaba delante de él, e incluso los animales que tiraban de los carruajes, ninguno de ellos estaba vivo. «¡Dios mío! ¿Qué es lo que está pasando?». Shi Toushan quería llorar. Se agarró al calentador y se metió de nuevo en la pared del carruaje como si pudiera usar su pura voluntad y cobardía para aplanar su panza y desaparecer. «Una cosa más», Xuexian dijo mirando por la ventana. «Esperemos a que el carruaje avance 2 pasos más». Toda la caravana había avanzado un poco mientras hablaban, y la pila de escombros se iba acercando. La podían ver ya casi debajo de ellos. Cuando el carruaje pasó directamente por encima de la grava, ésta se desprendía un poco y caía por la ladera de la montaña, aterrizando en los escombros que estaban en el camino de abajo. Entre más se acercaban a los escombros, los caballos se volvían más inquietos. Se escuchaba al hombre de las cicatrices calmándolos y regañándolos continuamente. No sabían si todos eran igual de sensibles, pero el tono de voz del hombre de las cicatrices se iba volviendo más y más impaciente. Las personas en los carruajes delante de ellos estaban más inquietas que antes y se escuchaba un continuo murmullo de voces. Era difícil mantenerse tranquilo en una atmósfera de este tipo. «¿Crees que mirarán por la ventana y lo verán?». Yan Xinin no pudo evitar preguntar. «No lo harán». Xuanming le respondió concisamente. Estaba acostumbrado a hablar de manera precisa.
rara vez explicando algo, por lo que solo decía lo que consideraba que era importante. Este estilo decisivo y directo reconfortaba a todos en este momento, porque no dejaba espacio para ninguna duda o incertidumbre. Yan Shinin se sintió más aliviado, pero el cantero Shan preguntó inconscientemente: ¿Cómo estás tan seguro? Porque tienen miedo, haces demasiadas preguntas. Shui Xian continuaba mirando por la ventana del carro. Sin voltear a mirar al cantero, le contestó por costumbre: Tu lengua parece ser la única parte buena de todo tu cuerpo. Debería cortarla y usarla para hacer vino. ¿Hacer vino? Xuan Min frunció el ceño, pero no dijo nada. El dragón, siendo argumentativo, era una cosa, pero ¿realmente tenía que invocar imágenes tan repugnantes? Xuan Min escudriñó el exterior, luego levantó su segunda mano y le dio una palmada en el hombro a Xue Xian. Voy a salir. Xue Xian se quedó sorprendido por un momento, luego giró la cabeza y le dijo: ¿Vas a ir? Sí. Era eso, o sentarse ahí escuchando a cierta gente decir todo tipo de tonterías espeluznantes. Si escuchaba demasiado, perdería el apetito durante los próximos 10 días. ¿Puedes hacerlo? Xue Xian entrecerró los ojos. El carruaje va a llegar muy pronto. ¿Puedes llegar a tiempo? Xuan Min le presionó el hombro con cuidado, le indicó que se alejara de la cortina y se sentara derecho en su lugar sin bloquear el camino. Luego agarró el colgante de monedas de cobre que estaba amarrado a su cintura y levantó el pie enfrente de Xue Xian. Xuan Min era demasiado alto para el pequeño carruaje y tuvo que agacharse. Una de sus manos todavía estaba siendo agarrada por Xue Xian y la usó para ayudarse a salir de la puerta del carruaje. Su blanca túnica de monje era como el viento y la nieve que pasaba por todos ellos. En una sola ráfaga se había ido. Al ver esto, el cantero Shan se quedó atónito. Entonces se apresuró a la ventana y vio que esa sombra blanca como la nieve ya había bajado al siguiente tramo del camino. Xuan Min no hizo ningún ruido, ni una sola piedra fue perturbada. El grupo dentro del carruaje parecía sorprendido por la elegante manera en que Xuan Min había partido, todos excepto Xue Xian. Resopló. Era más o menos así, pensó. Todavía no tan bueno como yo. Suspiró y pensó que su desempeño era aceptable, solo un poco menos más hábil que él mismo. Pensando en eso, se desplazó por el asiento para ocupar el lugar en el que había estado sentado Xuan Min. Levantó la cortina y observó inmóvil las acciones que él hacía en el camino inferior de la montaña. Xuan Min estaba parado establemente sobre los escombros, pisando el filo de las piedras que no eran más grandes que la palma de sus manos, pero nunca dejó que las piedras se movieran en lo absoluto. Levantó la cabeza y miró el muro de piedra de la montaña. Entre el camino superior y el camino donde estaba él, había un enorme hueco en el muro, y daba la impresión de que también el camino superior estaba un poco inestable. Parecía que, si había un poco más de peso, todo el camino colapsaría. Los restos del hueco del muro estaban debajo de los pies de Xuan Min. Los escombros eran del tamaño de media persona y habían caído tan abruptamente que no solo los carruajes de madera, sino que incluso un carruaje de acero habría sido aplastado completamente. A excepción de la esquina de uno de los carruajes y unas cortinas azules, el resto fue completamente aplastado debajo de las piedras y parecía que habían perdido todo rastro de su forma original, y los cadáveres probablemente ya ni siquiera parecían humanos. Incluso si algún día fueran desenterrados, probablemente se harían pedazos y se esparcirían por todas partes. Xuan Min pensó por un tiempo y luego tuvo una idea. Xue Xian no era el único que estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Tanto el cantero Shan como Yan Shinin se apoyaron contra la ventana, e incluso Lu Nianqi no pudo evitar echar una mirada. ¿Qué estás tratando de ver? Xue Xian miró al niño y habló con mala actitud. ¿Estuviste dormido durante 7 días y ahora tus ojos pueden ver normalmente de nuevo? Lu Nianqi le respondió con indiferencia. Gracias por tu preocupación. Desafortunadamente veo más borroso. Entre más borroso veía, significaba que cada vez estaba más ciego, y que lo que veía ahora era más bien el chi de las cosas. Naturalmente, el contorno que se formaba por el chi no era tan definido. De hecho, Xue Xian sentía bastante curiosidad, pensando en una persona ordinaria con la capacidad de ver las cosas de manera extraordinaria. Era bastante difícil imaginarse cómo había sido para Lu Shiyu. ¿Cómo se vería el mundo a los ojos de Nianqi ahora? Simplemente, con solo mirarte desde esta distancia, no puedo decir si eres humano o una bestia, dijo Nianqi describiendo su perspectiva. Pero eso no sonaba nada bien, sonaba mucho más como si el chico lo estuviera acuchillando.
Eso significa que estás mejorando en ver el chi, dijo Xue Xian. Entonces, enfadado, volvió a mirar a Xuanmin afuera. Desde su ángulo podía ver todo lo que él estaba haciendo. Se dice que los cuchillos, especialmente los legendarios cuchillos demoníacos, tenían que ser despertados con sangre. Una vez que se despertaban, tenían una hoja fría y brillante como la nieve, capaces de cortar viento y agua. Las monedas de cobre de Xuanmin no tenían ni filo ni bordes agudos, pero de alguna manera siempre usaba su sangre para despertarlas. Xue Xian vio como Xuanmin se hacía otro corte en la punta de su dedo y frotaba su sangre en la superficie de las monedas. Y entonces hubo un sonido. Esas monedas volvieron a la vida, temblando ligeramente y haciendo ese sonido susurrante que se difundió por el viento y la nieve. Se escuchaba vago y vacío. Xue Xian escuchó el sonido, sintió una ligera incomodidad en sus oídos y frunció ligeramente las cejas. Xuanmin puso las 5 monedas de cobre en la palma de su mano izquierda y apuntó hacia el sur, este, norte y oeste. Luego sacó de sus mangas unos amuletos amarillos que estaban en blanco sin ningún dibujo o patrón. Se inclinó, dobló los pedazos de papel amarillo y los colocó debajo de sus pies para ordenarlas en las 4 direcciones cardinales, presionando los 4 pedazos de papel con la grava. Luego, con sus dedos apuntando hacia afuera, giró su mano izquierda con las monedas de cobre en esas direcciones. Sus labios pálidos se movían y cerraban ligeramente, como si estuviera recitando una oración, pero no parecía una oración completa, solo como una pequeña palabra repetida una y otra vez, y con eso, las monedas de cobre que habían estado previamente en la palma de Xuanmin ahora flotaban encima y comenzaban a girar lentamente. Después de que Xuanmin terminó de recitar la palabra, lentamente giró hacia el este. En el proceso de darse la vuelta, unas delgadas manchas de sangre aparecieron sobre el talismán de papel que estaba en la dirección este, como si una mano invisible hubiera sumergido un pincel en tinta carmesí y estuviera trazando un símbolo con precisión. El complicado patrón fue terminado en un instante y conforme Xuanmin siguió girando hacia las otras direcciones, el pincel cambió de papel, hacia el sur, luego hacia el oeste y finalmente hacia el norte. En el momento en que los 4 talismanes quedaron completamente dibujados, un viento violento se levantó del suelo como un tigre aullando. La pesada cortina de felpa del carruaje se agitó por el viento, revoloteando y temblando, sonando y golpeando varias veces contra el rostro del cantero Shang. Shitou Shang sintió que era el hombre más desafortunado del mundo. Se sobó el rostro adolorido, estiró la mano y levantó completamente la cortina. Inmediatamente, la ventana del carruaje quedó expuesta al viento sin ninguna cobertura. El frío y la fina nieve que se habían levantado por la ráfaga del viento se desbordaron hacia el interior. La fina nieve era fría e incómoda. El cantero Shang y Yan Xining casi eran incapaces de abrir los ojos. Parpadearon con fuerza y levantaron una mano para bloquear sus frentes. Solo entonces pudieron abrir los ojos y volver a ver la escena en la montaña. El cantero Shang inhaló con sorpresa. El viento que Xuanmin había invocado levantó todo el suelo del camino de la montaña. Las rocas y los carros aplastados debajo estaban ahora flotando en el aire, completamente levantados por ese viento salvaje y deslizándose lentamente lejos del camino. Justo cuando todo el desastre estaba completamente suspendido en el aire, Xuanmin, que continuaba parado hasta arriba de los escombros, levantó su pie izquierdo y los pisó ligeramente. Todos los escombros, los carruajes y los animales debajo de sus pies de repente se abalanzaron sobre el valle como si hubieran sido golpeados con una fuerza imponente. Después de un rato, se escuchó un ligero y débil retumbar que provenía de lo profundo del valle. El cantero Shang habló estupefacto. ¿Acaso quiere volar toda la montaña? Ay, entonces debería de haberte arrastrado para volarte con ella. Xue Xian lo calló con un tono enojado y dijo: probablemente va a enterrar todo en un solo lugar. Tal y como Xue Xian había adivinado, el inmenso impacto del escombro cayendo al suelo no debía ser subestimado. Antes de que realmente cayeran al suelo, el húmedo lodo del valle fue golpeado hasta formar un cráter profundo. Los carros, caballos y cadáveres que nadie sabía que habían terminado ahí, cayeron dentro del profundo hueco, y el escombro cayó coincidentemente sobre ellos, formando una gran tumba. La piedra que quedó expuesta fue realmente cubierta por una fina capa de nieve que el viento había levantado, y cuando el polvo finalmente se asentó, reveló una blancura tenue que lucía como una capa de papel moneda dispersado sobre una tumba. Cuando Xuanmin bajó la mano donde estaba sosteniendo las monedas de cobre,
Dibujó una cadena de fuego con el dedo y quemó los amuletos amarillos. Podría considerarse como un funeral simple y rudimentario. Levantó la mano para limpiar los restos de sangre de las monedas de cobre, luego las colgó de vuelta en su cintura, mirando hacia la tumba y haciendo una ligera reverencia budista. Los bordes de sus blancas ropas de monje se habían levantado por el viento y después de unos cuantos movimientos comenzó a moverse por el valle. Para Xuanming, trepar por un precipicio no le era más difícil que bajar por la ladera, y en unos cuantos movimientos ya estaba de regreso en el camino de montaña donde habían caído los escombros. Los carruajes finalmente pasaron la última curva y se encaminaban hacia donde él estaba parado. La voz del hombre de las cicatrices se escuchó y el caballo de hasta adelante solo tenía que dar unos pasos más para quedar justo enfrente de Xuanming. Para no ser visto por el hombre de las cicatrices, Xuanming levantó el pie y caminó sobre el muro de la montaña. Cuando estaba a punto de llegar al tercer carruaje desde arriba, se dio cuenta de que había quedado una pequeña pila de escombros y 2 cadáveres estaban presionados debajo de ella, aunque no se podían ver claramente. Este montículo de escombros había sido bloqueado por la irregular pared de la montaña, y el lugar donde Xuanming había caído quedaba completamente fuera de la vista. Viendo esto, parecía que la caravana había sido aplastada por los escombros, pero un par de personas habían podido alejarse un poco. Como resultado, corrieron hacia la pared del muro y fueron golpeados por la siguiente tanda de escombros. Debido a que el carruaje se estaba acercando, en ese momento era demasiado tarde para que Xuanming repitiera el proceso con los amuletos, y justo antes del inminente desastre, la larga silueta de un dragón negro emergió de detrás de la montaña. Era Xue Xiang. Este ancestro insistió en hacer todo con excesivo estilo. 2 rayos cayeron sobre las rocas que habían aplastado a los 2 artistas, y las rocas estallaron en 1.000.000 de pequeños pedazos. El dragón se acercó sin decir palabra, envuelto en un torrente de viento, y con un movimiento de cabeza, el viento barrió los 2 cuerpos y el polvo de las rocas, y los hizo caer por la ladera de la montaña, llevando los cadáveres y los escombros hacia el bosque. Una vez que el viento terminó de pasar, los árboles dejaron de balancearse. Cuando los últimos restos cayeron en el valle, fueron cubiertos por el polvo de las rocas y no dejaron nada a la vista. ¡Oh! El hombre de las cicatrices se había sobresaltado por la ráfaga de viento y jaló las riendas esperando a que el viento pasara y luego dio un latigazo de nuevo. Los caballos aterrorizados llegaron a la parte mortal del camino de la montaña y viendo que la zona estaba vacía, se calmaron de repente también. Ahora, los trotes de los caballos avanzaron, deslizándose suavemente por el lugar, y llegaron a la parte irregular. Xue Xiang no podía mover la mitad inferior de su cuerpo, ni podía sentirlo. Usó solo la parte superior para ascender por el lado de la montaña, y se las arregló para arrastrarse por el sendero de la misma, evitando por poco la línea de visión del hombre con cicatrices. Pero inesperadamente, su cola no quedó acomodada con firmeza, y cuando el hombre de las cicatrices iba pasando justo debajo de él, la desafortunada cola hizo un sonido siseante, arrastrándose sobre el suelo, se resbaló por el borde del camino y quedó colgada medio muerta de la orilla del precipicio, bloqueando el camino justo enfrente de los carruajes. El hombre con la cicatriz se quedó boquiabierto. Xuanming, que estaba en la misma parte del camino cuesta arriba que Xue Xiang, suspiró con exasperación. De manera silenciosa para no ser notado, se dirigió hasta la cola de la bestia y la movió del camino.